Bendiciones a mis amados y amigos. Bueno, estamos hablando de el libro que está conmocionando al mundo entero en sus creencias. El Espíritu Santo, como fue prometido, en este tiempo iba a comenzar a revelar a todo hombre que Jesucristo era el Señor. Y era un trabajo que el Espíritu Santo iba a hacer según lo explicó el mismo Señor Jesús. Y me maravilla ver cómo de tantas creencias diferentes al cristianismo están reconociendo que Jesucristo es el Señor, el Salvador, que es Dios. Y entonces continuamos con Isaías, porque esto es lo que está revolcando al mundo en sus creencias. Ya 750 años antes de Jesús y 2023 después de su muerte o de su nacimiento. Y estamos en el versículo número 8 de Isaías. Recuerda que te estoy leyendo de textos originales en hebreo. Dice, depresión y juicio fue tomado. O sea, por opresión y juicio fue quitado porque las creencias de ellos se estrellaban contra las palabras del Señor. El poder no ver lo que él traía de las buenas nuevas. No era un reino de carros y jinetes con espadas para derrotar a Roma. Era un poder mucho más grande. Era el poder de poder hacer, no en las fuerzas de nosotros, sino en las fuerzas de Dios. Dice, sobre su generación, ¿quién está discutiendo? O sea, ninguno de ellos podía discutir a favor del Señor porque el hacerlo le costaría la vida a aquel que quisiera hablar en su favor. Por eso hasta sus apóstoles se apartaron de él. Solamente él era el que iba a enfrentar al mundo para vencerlo. Nadie sacó la cara por el Señor Jesús. Nadie. Era plan divino de Dios. Que todo el sistema del mundo y las potestades celestiales, todo viniera contra él. Y él los vencería a todos para que tú y yo pudiéramos tener esa libertad interna de poder escoger, decidir a propósito por obedecer lo que creemos. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que fuera quitado la tierra de los vivientes? Nadie lo hizo. Fue tomado, llevado a prisión por Poncio Pilatos, quien le hizo juicio tratándolo como un criminal, aunque tenía temor de que de verdad fuera Dios y cayera un mal sobre él. Por eso se lavó las manos y que en vez de cayera sobre él, cayera sobre todo Israel. Israel lo aceptó. Pero menos mal que están reaccionando muchos, pero muchos, sobre todo muchos jóvenes, están saliendo, mientras otros son cautivados por los rituales y las ceremonias. Otros piensan de manera diferente, que Dios tiene que ser algo distinto, que si Dios habló en el pasado, todavía tiene que hablar. A nadie le importó estos hechos porque no entendieron lo que estaba sucediendo. Así ha pasado por muchos años, pero las almas de los hombres están despertando, porque fue escrito que el mundo estaba sediento, hambriento, en expectativa, deseando ver la gloria de los hijos de Dios, la tuya y la mía. Hemos sido guardados, reservados como el vino especial de Dios para este tiempo. No cabe en ningún odre viejo de religiones, porque, óyeme, muchas personas del Evangelio que atacaron primero todas las tradiciones y las ceremonias que tenía la iglesia que no estaban bien, pero se quedaron en ellas, se quedaron hablando solamente de la cena, de la Pascua, del arrepentimiento, de que el aceite, de que el ayuno, bueno, de muchas cosas que ataban a la iglesia, pero se quedaron solamente allí, se quedaron pegados, se quedaron embolatados
por el demonio, porque él hace también eso. Te embriaga en tu conocimiento para que patines en él. No siguieron avanzando en la fe que produce el poder de Dios. Ya son los que yo llamo bibliotecas bíblicas ambulantes. Discuten los temas que te duelen y te explican para tratar de aclararte cosas que están claras. Esto es por gracia, esto es por la mano de Dios, por la obra de Dios. Si el Espíritu Santo no viene a nosotros y nos trae esa confesión por dentro de que necesitamos a Jesús, todavía estamos en el pecado. Por eso no entendieron lo que está sucediendo y mucha gente hoy pasa lo mismo. Y lo peor de todos son hermanos en el Evangelio. Por desconocimiento en la interpretación correcta de la verdad, sobre todo en el liderazgo religioso, encargado a enseñar al pueblo en esta época, estamos hablando de la época del Señor, y es muy parecida a la de hoy. Por eso el gran despertar que hay de hambre de un Dios verdadero. Por eso fue enjuiciado injustamente a muerte. A muerte. Eso fue en el tiempo del Señor. Pero hoy, por años y por años, los mismos cristianos se han encargado de destruir a cristianos que vienen detrás, porque se ha creado como un reinado. Yo llevo más tiempo, yo tengo más años, yo tengo más conocimiento, sígueme a mí. No, la gracia del Señor es enseñar que sigan al Señor. No enseñes el poder que tiene Dios en ti, enseña lo que Dios puede hacer con ellos, que fue lo que el Señor Jesús enseñó y lo que los apóstoles enseñaron. Pero como plan divino de Dios, todo se cumplió, como lo había planeado él. En Juan capítulo 1 dice, en él estaba la vida. Cuando él se presentó, él trajo eso. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida del hombre en la tierra se trata de que él pueda discernir el tiempo en que está viviendo, que tenga la claridad para poder hacer lo que le toca hacer en el tiempo de él. Como te dije en veces pasadas, todos tenemos algo que hacer. Hay una meta que debemos hacer. Dios va a usar el don y la habilidad que le puso a cada hijo para usarlo en la manera que Dios sabe que puede usar a esa persona. Posiblemente no sea lo que tú desees que haga, pero es lo que Dios tiene preparado para esa persona. ¿Ya? Y la luz brillaba en las tinieblas, porque eso es algo que en esto sí todos tenemos que ser iguales. Cuando llegamos a tinieblas, que se está refiriendo a las personas que navegan, que abundan, que practican en el pecado, nosotros no debemos de contaminarnos con ellos, debemos de ser luz. Por eso yo le digo a la gente, no es que te apartes de las reuniones familiares en donde todos son inconversos o todos se burlan del Señor y no creen en nada de la salvación. Ahí es donde hay que estar, no hay que huir. Ahí es donde tienes que ser luz, pero hay que discernir el momento, el tiempo, la persona, porque la obra la hace Dios. Dios prepara la persona para recibirlo, así como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo. Es estar atento al mover de Dios. A lo mejor no hables en toda una noche, pero solamente tu manera de estar, tu comportamiento, tu conducta con ellos, sin ser religioso, porque es lo que más espanta al pecador. La doctrina religiosa, la ceremonial, lo que queremos implantar como ley. Cuando estamos en gracia, no, espera que Dios trabaje. Espera que se presente la oportunidad en la reunión para que tú tengas la palabra precisa, la palabra clave, que desafíe, que haga pensar, que haga reflexionar. De esto se trata. Por eso es luz en las tinieblas. Y muchos de ellos no los comprendieron. Pues el sistema religioso está lleno de pecado y pensaban que servían a Dios. Muchas veces hacemos eso, lo que te estoy diciendo. Por tal razón, nadie habló a su favor. O sea, nadie se interesó por el caso del Señor Jesús en ese tiempo, no dándole valor así a las escrituras proféticas. Y esto es muy importante porque no nos puede pasar lo mismo hoy.
Tú tienes que entender el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo de la gloria, de la gracia. Y es el favor de Dios hacia el pecador. ¿A quién va a usar? A ti y a mí. Pero si tú huyes del hombre que peca, entonces ¿quién le va a predicar? Profeta, es que me está diciendo que me relacione con ellos. No te estoy diciendo que vivas con ellos, te estoy diciendo que estés atento a la oportunidad que Dios te dé para hablar. No necesitas rechazar a toda la gente. Tienes que estar atento. Lo que no debes es caminar en sus caminos. Eso es lo que está profetizado, que tú y yo seamos la manifestación gloriosa de Dios en este sistema del mundo. Casi lo mismo pasa hoy. Tenemos una iglesia que solo le interesa que le hablen fábula, de abundancia, de bendición, de progreso, de abundancia física y material, pero que no le hablen de compromiso en servir al Señor en su presencia. Y aquí tengo que ser claro, porque muchas veces se llama servir al Señor, servir en la obra que la congregación o la iglesia tiene como tal. Y no que no lo debamos hacer. Tenemos que trabajar en la obra. Pero aquí lo que estamos manifestando es el servir al Señor en su presencia, porque muchas de las cosas negativas que presentamos es porque queremos servir en la obra del Señor, pero no queremos servir al Señor de la obra. Entonces, no podemos manifestarnos con poder entre los hermanos o entre los pecadores, porque no tenemos ese tiempo de servirlo en su presencia y menos tiempo de adorarle y agradecerle. Solamente manifestarle a Él lo bello, lo hermoso, lo poderoso, el gran amor que sentimos por Él. Esa es una gratitud, porque solo le servirá al Señor quien de verdad cree y confía en Él. Mire esto, unos hijos que se confundieron en servir en la obra con la ayuda del Señor. No es eso, es servir solo al Señor. Por esa razón es que hay muchos que tendrán una fe poca, que solo les alcanzará para llegar salvo al cielo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros detestamos la religión, detestamos todos los marcos y los parapletos y las muletas que nos enseñaron para caminar en el Evangelio. Las rechazamos para vivir en la fe, confiados, seguros, ¿ya? Pero resulta que nuestra fe no alcanza para manifestar las cosas del Señor. Entonces nos encontramos que tenemos poca fe porque nos enseña en la práctica que no trae los resultados de lo que se enseña en las buenas nuevas del Evangelio, que dice que la verdad traerá la fe. Si usted es obediente a la fe, tiene que tener resultados de fe. Entonces, cuando no se tienen poca fe, que es solamente lo que muchos de nosotros vamos a tener, que solo nos va a alcanzar para ser salvos y llegar al cielo. Lo que en el griego se expresa en los escritos del Evangelio del Nuevo Testamento como la oligopistia. Oligopistia, grábatelo. Si tú compras un interlineal y comienzas a ver en todas las partes donde hay incredulidad o hay duda, vas a encontrar esta palabra del griego, oligopistia, que es aquellos que tienen una fe pobre. O sea, se define como creer y confiar en Él, pero que no tienen la confianza suficiente para alcanzarlo todo. Es muy diferente a pisteo. Pisteo es creer y confiar en que lo que yo creo se va a dar y confío en que eso lo va a hacer el Señor. Por tal razón, yo espero firmemente, pero trabajo en lo que estoy creyendo. Recuerda, siempre te he participado de que si tú en la fe solamente crees, pero no te mueves a recibir, a hacer lo que estás creyendo, no has creído. Solamente tenés conocimiento. Entonces, se trata
de tener pisteo, tener creencia y confianza de que lo que Él dice, yo lo puedo obedecer confiadamente y le dejo los resultados a Él. Estos son los que no solo ganan la eternidad o el cielo, sino los que hacen descender el cielo a sus vidas. O sea, oligopistias son los que tienen una fe poca. Son aquellos que su fe no se desarrolla. A lo mejor tengan teología, pero manifestaciones gloriosas y poderosas del Señor en su vida no las tienen. Entonces, es gente que va a ser salva, va a llegar al cielo, pero no pudieron disfrutar las mieles del poder de Dios en sus vidas. Pisteo, lo contrario, es la palabra que tú vas a encontrar en los evangelios del Señor Jesús, donde están los milagros. Se va a manifestar todo lo que tiene la palabra fe y confianza como pisteo. Aquel que creyó, confió y recibió. De eso se trata. Manifestar en nuestras vidas, hacer descender el cielo a nosotros aquí en la tierra. No como los que tienen poca fe, que solamente les alcanzará para llegar al cielo, pero no hay obra de poder del Señor aquí en la tierra. Es poder manifestar esa obra poderosa del Señor en el camino de nuestras vidas. Pero hay otros que oyendo no creen lo que la Biblia dice. Puede que lo escuchen, pero a toda hora dudan y son incrédulos. Saben que Dios existe, que Dios hace, que Dios promete, pero ellos no creen que le va a llegar a ellos. Son tan iguales a los que se niegan a oír del Señor. Dice la Biblia que están destinados esos dos al infierno. El uno porque oye, pero no cree que el Señor haga. Entonces, conoce, pero no tiene luz. Ese prendió la lámpara y la apagó ahí mismo. No tiene el discernimiento interno para darse cuenta que la fe es para otro nivel. La fe es para que sucedan hechos de Dios en nuestra vida y que las personas los puedan ver, los puedan mirar. Mire, un testimonio pequeño. No me gusta muchas veces hablar de cosas que yo creo porque pienso que los ejemplos buenos son los que están en la Biblia o los que a veces uno se da cuenta sensacionales por allí. Pero estamos haciendo un techo en la ciudad de Miami Beach. Como tú ves, estoy un poco quemado, mi cara está bastante rosada. Y resulta que estaba pronosticado que por 5 días iba a llover, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Todos los canales, la weather, todos, 60, 70, 80% de agua. Y bueno, me puse en clamor a mi Señor porque tengo otro trabajo que empezar, que si no empiezo cada día me cobran una multa de $150. Es un trabajo con el gobierno y eso está firmado ya y tengo que cumplirlo. Entonces, si esos 5 días iban a estar lloviendo, iba a tener un desastre. Y comenzamos a orar y a clamar y a confiar y le dejé los resultados a él. Pues déjeme decirle que ha hecho unas temperaturas tenaces, sobre 90 grados. Todas las lluvias han sido llevadas al Golfo de México o a la parte bien west del condado, pero no ha caído lluvia. Entonces, la gente que trabaja conmigo, que no todos son creyentes, saben que yo sí lo soy y oramos por los trabajos, por los techos, vieron cómo el Señor se llevó las lluvias. Entonces, poder manifestar una obra de fe en tu vida te alienta. Eso te da, te sube por allá arriba, encaramado. Señor, si tú moviste las nubes y tú corriste todo esto para otro lado, y aunque todo el mundo decía que llovería 5 días, no llovió, Señor, gracias porque tú estás en mi vida. Gracias, Señor, porque me escuchaste. Bueno, hay tantas cosas que uno puede pensar en ese momento.
Pero lo más importante es reconocer que Él me escuchó y Él lo hizo. Entonces, hoy oramos con mi gente arriba del techo, dándole gracias al Señor porque Él lo hizo y todos pudieron reconocer que fue así. Eso es bello cuando el Señor hace una obra en medio de gente que no conoce al Señor, ¿ya? Porque yo no forzo a ninguno de mis empleados a que tiene que creer en Dios. Ellos tienen que aprender por lo que Dios hace en la vida de uno, que Dios es verdadero, que Dios existe. Y dos o tres de ellos van a sus diferentes iglesias, pero eso ha sucedido en el tiempo, ¿ya? Entonces, de eso te trataba de decir. El pecado más grande delante del Señor es rechazarlo como Dios, que en el griego aparece como apisteo. O sea, apisteo es el hombre, la mujer que es incrédula, que aunque oye, no cree y no confía. Ese es tan igual como el que rechaza que el Señor es Dios. Los dos están pecando. Y los dos, si se mueren así, van al infierno. Dice en Juan capítulo 16, dice, pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor o consolador vendrá para estar con ustedes. O sea, él los estaba discipulando y aconsejando durante su ministerio. Dice, ahora me voy a ir, pero le voy a enviar uno igual a mí, para que siga haciendo esta labor. Por eso es que es tan importante esa comunión con Él, esa coinonía de estar con Él, hablando como con una persona, estar adorándole, estar agradeciéndole. Eso es importante porque abre las puertas de la presencia. Pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador. Aquí es donde está el detalle de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Él vino para salvarlos del mundo que crean en Él. Él no vino para destruirlos, para juzgarlos, no. Cada persona se destruye a sí mismo con las decisiones que toma mientras está vivo. Usted decide vivir la vida que usted quiere. ¿Ah? Entonces, si la decisión es así, usted va a decidir estar con el Señor al final de su vida o estar en el infierno separado de Él. Hay que obedecer a Dios en cada cosa que Él diga. Eso es creer y confiar en Él. Sabe hacerlo Dios de nuestro corazón. Dice, ¿quién es inocente? Dice el apóstol Juan guiado por el Espíritu. ¿Y quién recibe el juicio de Dios? O sea, está hablando de quién es el pecador, quién es el inocente y quién va a recibir el juicio. ¿Quién es pecador? Mira cómo dice la Biblia. El que no cree en mí. O sea, no creer en el Señor Jesucristo como el Señor Salvador, como el Señor Dios, es pecado. Pero profeta, yo lo confieso, sí, pero tú vives por esa confesión. Tú vives creyendo que el Señor es tu Dios y tu libertador. Tú practicas el favor y la gracia de la misericordia y la bondad de Dios al morir en esa cruz. Vives bajo esas normas de la gracia, creyendo en Él y confiando en Él, adorándole y dándole gracias. Entonces dice, ¿quién es el pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Entonces, aquí hay una parte que hay que discernir. Porque ¿quién es inocente? Yo, que voy al Padre. Es Jesús. El Espíritu hablando en Jesús. ¿Quién es el inocente? Yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Sí? Yo voy a estar arriba en el cielo con mi Padre, pero ustedes no me van a volver a ver más. ¿Qué quiere decir el versículo? Ah, que si ustedes de verdad creen que yo soy el Señor Dios, vivirán solo por creer y confiar obedeciendo todas mis palabras. Porque yo soy el inocente, el que morí por ustedes, el que gané la gracia, el favor de Dios para ustedes, pero ustedes tienen que vivir creyendo y confiando, obedeciendo todas mis palabras, aunque muchas no las entiendan en el tiempo. Si ustedes me obedecen, Dios les traerá los resultados. Ahora, ¿quién recibe el juicio?
el que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. O sea, mientras ustedes vivan según las normas de este mundo dirigido por el mal, obedeciendo todos sus principios, sí, porque el sistema de este mundo está creado en este momento para que las distracciones, los placeres de la carne, de la vida, te lleven a vivir lejos de Dios y cerca del sistema. El sistema está hecho para aprisionarte y no soltarte. Entonces, esa es la gente que va a estar condenada. Los que tienen su alma regalada, ni siquiera vendida al sistema, engañados en los deseos de su corazón, en las cosas que son de este mundo, que no te va a llevar nada. Por más millones que tú tengas y por más placer que tú te das, tú vas a estar en otro lugar que no es el de la eternidad con Dios, porque obedeciste al sistema de este mundo. Pablo recomienda que no ser obedientes al sistema de este mundo, sino cambiando nuestra manera de pensar al sistema de Dios, porque el sistema de Dios te ofrece gozar de las cosas que Dios te da en medio de un sistema pecador. Dios te permite gozar de cosas que te pueden causar placer sin tener que ir a ser esclavo del sistema de este mundo. Todo el mundo desea estar bien, lógicamente, y Dios ofrece que estaremos bien. No hay un justo que mendigue el pan. ¿Es bueno tener una buena casa? Sí. Y si tienes una buena casa, disfrútala. Tienes un buen vehículo, disfrútalo. Puedes ir de paseo, de vacaciones, disfrútalas. Puedes disfrutar a tu cónyuge, disfrútalo, a tus hijos, tus nietos. Hay placeres sanos en los que Dios siempre te va a hacer abundante. Pero, mis hermanos, se me terminó el tiempo. Espero que los conceptos o las palabras del Señor que están leídas aquí en Escrituras penetren tu corazón, te hagan meditar, reflexionar, de que hay cosas mejores que las que posiblemente estemos haciendo. Cuestiónate si la fe que tú vives está cargada de doctrinas o enseñanzas tan viejas que no sirven, como echando vino nuevo en odres viejos, que se sale toda la enseñanza que recibes por las rajaduras que tiene el odre. No, crece de nivel. Busca el poder y la gloria de Dios en tu vida porque es accesible. Eso es lo que Dios desea, para que todos los que te conocen puedan ver el poder de Dios. Puede ser en tus finanzas, puede ser en tu matrimonio, con tus hijos, con tus nietos, en tu trabajo, en tu empresa. No todos son llamados a enseñar el poder de Dios de la misma forma. Ahora ten en cuenta, si le tiraron piedras a Jesús, que era Dios, ¿cómo no te van a tirar piedras a ti, que somos sus hijos apenas en crecimiento? O sea, no te aterres cuando te critiquen, te juzguen o te persigan, es lo normal. ¿Ok? Ok, mis amados, bendiciones y que gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo podemos transmitir estos pocos minutos. Para mi Señor Jesús sea la gloria. Amén, amén.